En los extensos campos de algodón que una vez dominaron el sur de los Estados Unidos, particularmente en la región conocida como el Cinturón Negro, que se extendía desde Carolina del Sur hasta Mississippi, se desarrolló diariamente una sobrecogedora historia de resistencia y sufrimiento humano bajo el sol implacable. El algodón, a menudo llamado oro blanco, generó una riqueza astronómica. Para el año 1860, solo el delta del Mississippi producía más millonarios per cápita que cualquier otro lugar en los Estados Unidos. Sin embargo, esta riqueza tuvo un costo humano devastador que muchos libros de historia no logran transmitir plenamente. Cuando los primeros indicios del amanecer pintaban el cielo, los trabajadores exhaustos ya se dirigían a los campos de algodón. Solomon Northup, quien documentó sus experiencias en 12 años de esclavitud, describió la rutina matutina. El día comienza con la primera y tenue luz del alba y termina cuando la oscuridad se instala. En la infame plantación Woodland, en Luisiana, el capataz John Bones era conocido por disparar su pistola a las 4 de la mañana cada día, un sonido que se convirtió en sinónimo de terror para los trabajadores. Este horario brutal no solo era largo, sino que estaba diseñado deliberadamente para extraer la máxima cantidad de trabajo mientras destruía el espíritu humano. Como observó Frederick Law Olmsted durante sus viajes por el sur en la década de 1850, los esclavos suelen estar trabajando al amanecer, y por la noche la recolección continúa hasta que es demasiado oscuro para ver. La recolección en sí misma era un arte nacido de la necesidad y el sufrimiento. Los trabajadores debían desarrollar una técnica precisa. Utilizando ambas manos simultáneamente, arrancaban el algodón de su prisión espinosa, evitando las afiladas cápsulas que podían cortar la piel como si fuera papel. Sus dedos, a menudo envueltos en rudimentarias protecciones de tela, terminaban ensangrentados y en carne viva al final del día. Mary Reynolds, una ex-esclava cuyo testimonio fue registrado en el proyecto de escritores federales en la década de 1930, recordó: «Cuando recoges algodón, estás luchando contra la propia planta. Cada puñado es una batalla, y tus manos cuentan la historia de cada pelea». En la infame plantación Butler en Georgia, se esperaba que los trabajadores recogieran entre 150 y 200 libras de algodón al día, una cuota que a menudo significaba elegir entre dormir o evitar un castigo brutal. El calor del verano sureño era quizás el capataz más despiadado de todos. En estados como Mississippi y Georgia, las temperaturas regularmente superaban los 100 grados Fahrenheit, equivalentes a 38 grados centígrados. La humedad creaba un manto sofocante que convertía cada respiración en una lucha. Se esperaba que los trabajadores mantuvieran su ritmo sin importar las condiciones, con el agotamiento por calor y los golpes de calor cobrando innumerables vidas. En el año 1845, el diario de un propietario de plantación en Luisiana anotó de manera indiferente: «Perdí a 2 trabajadores de campo por el calor hoy. La producción debe continuar». La plantación Forks of Cypress en Alabama se hizo notoria por obligar a los trabajadores a usar ropa pesada, incluso en el calor extremo, supuestamente para proteger el algodón de la contaminación por sudor, una práctica que llevó a numerosas muertes documentadas por médicos locales. La necesidad desesperada de agua se utilizaba a menudo como una herramienta de control. Charles Ball, en sus memorias de 1837 tituladas La esclavitud en los Estados Unidos, describió cómo los capataces a veces vertían el agua en el suelo frente a los trabajadores desesperados, obligándolos a verla absorberse en la tierra. El acceso al agua estaba estrictamente regulado, y en ocasiones los trabajadores se veían obligados a beber de zanjas estancadas o simplemente a pasar sin ella. En la plantación Whitehall, en Carolina del Sur, el capataz Thomas Thistlewood documentó su sistema de disciplina del agua, colocando barriles individuales a intervalos de 1/4 de milla, forzando a los trabajadores a caminar largas distancias bajo el sol ardiente solo para poder beber. Esta práctica no solo condujo a una deshidratación severa, sino también a diversas enfermedades transmitidas por el agua que se propagaron entre la fuerza laboral. El tema del sustento era igualmente sombrío. La ración diaria típica consistía a menudo en una porción miserable de harina de maíz,
y quizás unas pocas onzas de carne de cerdo salada, apenas suficiente para mantener a un adulto que realizaba un trabajo físicamente agotador. En la plantación Oak Alley en Luisiana, las raciones semanales consistían en solo 5 libras de harina de maíz, 2 libras de carne de cerdo y una pinta de melaza, destinadas a alimentar a una persona que realizaba un trabajo extenuante durante 7 días. Algunas plantaciones operaban con lo que llamaban el programa de alimentación de mínimo costo, proporcionando solo la cantidad justa de alimento para mantener a los trabajadores vivos y productivos. Un informe médico de 1850 señaló que el trabajador promedio de una plantación consumía menos calorías que las garantizadas un siglo después a los prisioneros de guerra bajo convenciones internacionales. Harriet Jacobs, en su narración Incidentes en la vida de una esclava, escribió: «La mejor comida se reservaba para la familia blanca, mientras que los esclavos recibían las sobras más miserables y a veces ni siquiera eso». Los efectos de esta desnutrición sistemática eran devastadores y de largo alcance. El doctor Samuel Cartwright, a pesar de sus opiniones racistas, documentó en sus diarios médicos la ocurrencia generalizada de pelagra y escorbuto entre los trabajadores de las plantaciones. Los trabajadores sufrían diversas enfermedades por deficiencia, con sus cuerpos literalmente consumiéndose a sí mismos para mantener funciones básicas. Los niños nacidos en este sistema a menudo mostraban signos de crecimiento atrofiado y problemas de desarrollo. La falta de nutrición adecuada hacía que los trabajadores fueran más susceptibles a enfermedades que se propagaban en los abarrotados alojamientos donde se veían obligados a descansar sus cuerpos destrozados. La infame Casa Negra, en la plantación Evergreen en Luisiana, albergaba hasta 20 personas en un espacio de apenas 200 pies cuadrados, creando condiciones perfectas para la transmisión de enfermedades. El propio algodón se convirtió en un instrumento de tortura. Su fino polvo llenaba los pulmones de los trabajadores, causando problemas respiratorios crónicos que los atormentarían de por vida. Los bordes afilados de las plantas dejaban incontables pequeños cortes, que en el ambiente húmedo y sin acceso a cuidados médicos adecuados, con frecuencia se infectaban. El doctor James Marion Sims, aunque infame por sus experimentos médicos poco éticos, documentó la frecuente aparición de la consunción del algodón, una enfermedad respiratoria específica de los trabajadores de las plantaciones de algodón. Estas infecciones, combinadas con el deterioro físico general provocado por el exceso de trabajo y la desnutrición, creaban una tormenta perfecta de sufrimiento. Este brutal sistema no solo se trataba de trabajo físico, sino que estaba diseñado para quebrantar el espíritu humano. Los capataces usaban una combinación calculada de agotamiento, hambre y dolor para mantener el control. William Wells Brown, un esclavo fugitivo convertido en abolicionista, escribió en 1847: «El campo de algodón es donde las almas se rompen, donde la esperanza va a morir». Las pocas horas de descanso permitidas apenas eran suficientes para que los cuerpos se recuperaran antes de que comenzara la siguiente jornada de sufrimiento. Frederick Douglass escribió que el sistema estaba diseñado para transformar al esclavo en una cosa, para convertirlo en una bestia bruta. En la plantación Dockery en Mississippi, los capataces mantenían lo que llamaban la regla del ocaso. Cualquiera que no cumpliera su cuota diaria trabajaría durante la noche a la luz de los faroles, sin importar el agotamiento. En todo el sur, la economía del algodón creó un sistema donde el sufrimiento humano se convertía en riqueza, donde la abundancia de la cosecha era inversamente proporcional a la salud de quienes la recogían. Para el año 1860, las exportaciones de algodón del sur de los Estados Unidos superaban los $190 millones anuales, equivalentes a miles de millones en la actualidad. Los mismos campos que generaban una riqueza inmensa para algunos se convirtieron en prisiones al aire libre para otros, donde la lucha diaria por la supervivencia se desarrollaba bajo la atenta mirada de aquellos que veían a los seres humanos como meros instrumentos de producción. Esta historia exige ser reconocida no solo como un catálogo de horrores, sino como un testimonio de la resistencia humana ante la deshumanización sistemática. Cada bollo de algodón recogido, cada amanecer enfrentado,
Cada día sobrevivido fue un acto de desafío contra un sistema diseñado para quebrantar el espíritu humano. Como declaró Sojourner Truth en su famoso discurso de 1851, ¿y acaso no soy una mujer? Miren mi brazo, he arado, plantado y recogido en los graneros, y ningún hombre pudo superarme. ¿Y acaso no soy una mujer? Máquinas de azotes y collares de hierro, los castigos más sádicos en las plantaciones de algodón. La historia de las plantaciones de algodón alberga un capítulo particularmente siniestro que revela la capacidad de la humanidad para ejercer la crueldad de manera calculada. Más allá del agotador trabajo físico y las condiciones extremas, existía un sistema sofisticado de castigos diseñado no solo para causar dolor, sino para aterrorizar y deshumanizar a escala industrial. El sistema de castigos, como señala el historiador Edward Baptist, no se trataba solo de disciplina, era una ciencia para quebrantar a los seres humanos. El látigo servía como el principal instrumento de este sistema de terror, su chasquido resonando en las plantaciones como un trueno. No se trataba de simples correas de cuero, sino de herramientas de tortura cuidadosamente elaboradas, a menudo compuestas por 9 correas separadas de cuero o cuerda anudada, cada una diseñada para desgarrar la carne. De ahí el término gato de 9 colas. Solomon Northup describió el sonido como escalofriante hasta la sangre, señalando cómo cortaba el aire y caía pesadamente sobre la carne desnuda, haciendo que la víctima diera un salto convulsivo. En la infame plantación Myrtles, en Luisiana, el capataz James Ryder llevaba registros detallados de su técnica de azotes, describiendo cómo sumergía el látigo en agua salada para maximizar el dolor. El exesclavo Henry Bibb recordó: «El chasquido del látigo y el grito del esclavo forman la música del sur. La brutalidad no era aleatoria, sino que seguía una lógica perversa. Las cuotas de recolección de algodón, establecidas a niveles imposibles, solían determinar el número de latigazos que se infligirían». William Wells Brown, un esclavo fugitivo convertido en abolicionista, documentó cómo los capataces a menudo exigían que otros trabajadores contaran en voz alta cada latigazo, añadiendo un tormento psicológico al dolor físico. En la plantación Smithfield, en Virginia, el capataz Thomas Jefferson Green llevaba un detallado registro de castigos en el que correlacionaba las cuotas de algodón con el número de latigazos. Cada libra por debajo de la cuota resultaba en 2 latigazos, creando lo que él llamaba una certeza matemática de corrección. Las infracciones más graves requerían marcas de castigo más permanentes. En la infame plantación Whitehall, en Georgia, los registros muestran que la mutilación de orejas era una práctica común para aquellos sorprendidos planeando intentos de escape. El libro de registros médicos de la plantación de 1842 documentó 37 mutilaciones de oreja en un solo mes. La marca con hierro candente, utilizando figuras de metal calentadas al rojo vivo para dejar marcas permanentes en la piel, no solo servía como castigo, sino como una forma de demostrar propiedad. La infame marca R, por fugitivo, aseguraba que cualquier persona esclavizada que escapara y fuera recapturada enfrentaría un castigo aún más severo. En la plantación Belmont, en Mississippi, el propietario James H. Hammond utilizaba una marca distintiva con la letra H, la cual ha sido referenciada en anuncios de esclavos fugitivos encontrados en lugares tan lejanos como Texas. La implementación de dispositivos de tortura mostró un nivel escalofriante de innovación. El collar de hierro, a menudo equipado con púas dirigidas hacia adentro, fue diseñado para evitar el sueño y causar dolor constante con cualquier movimiento de la cabeza. El diario de Thomas Thistlewood, en su plantación de Jamaica, detallaba el uso de estos collares, señalando que podían permanecer puestos durante semanas o meses, provocando infecciones graves y cicatrices permanentes. En la plantación Oak Alley, en Luisiana, los arqueólogos descubrieron una colección de estos dispositivos, incluyendo una variante particularmente cruel con campanas adjuntas, lo que aseguraba que la persona esclavizada nunca pudiera moverse sin llamar la atención. La práctica del hobbling, que consistía en la fractura deliberada o la mutilación de las piernas para evitar intentos de fuga, se llevaba a cabo con precisión calculada. El doctor J. Marion Sims, conocido como el padre de la ginecología moderna, documentó estas prácticas en sus diarios médicos,
señalando que algunos capataces preferían seccionar el tendón de Aquiles en lugar de romper huesos, ya que esto permitía una recuperación más rápida y un retorno más eficiente al trabajo. La arquitectura del castigo se extendió a la creación de dispositivos especializados de tortura. La máquina de azotes, documentada por primera vez en la plantación Wessington en Tennessee, podía administrar un número preciso de latigazos con eficiencia mecánica. Inventada por el propietario de plantación Joseph Washington, un pariente lejano del primer presidente, en 1840, la máquina utilizaba un sistema de poleas y pesas para asegurar una fuerza constante en cada golpe. Máscaras de hierro, tornillos para pulgares y cadenas para tobillos eran parte del equipamiento estándar. La lista de inventario del cobertizo de castigos en la plantación Belmont, fechada en 1857, parecía una lista de compras de un torturador medieval, incluyendo dispositivos diseñados específicamente para maximizar el dolor mientras se minimizaban los daños permanentes que pudieran reducir el valor de mercado de una persona esclavizada. La infame prisión de Andersonville adoptaría más tarde muchos de estos dispositivos, con el capitán confederado Henry Wirz, citando específicamente los métodos de castigo de las plantaciones como su inspiración. Las ejecuciones públicas servían como demostraciones teatrales de poder. Estas no eran muertes rápidas, sino espectáculos cuidadosamente orquestados diseñados para infundir el máximo terror. El caso de Celia en 1855 en Missouri es un ejemplo particularmente escalofriante, en el que una joven esclavizada fue ejecutada públicamente después de defenderse de la crueldad de su esclavizador. En la plantación Evergreen, en Luisiana, el propietario Pierre Becknell mantenía un campo de corrección designado donde las ejecuciones se llevaban a cabo con precisión ceremonial. Charles Ball, en su narrativa como esclavo, describió cómo estos eventos solían programarse para los domingos por la mañana, obligando a los trabajadores a presenciar la ejecución antes de asistir a los servicios religiosos obligatorios. El infame mercado de esclavos de Natchez, en Mississippi, incluso tenía una horca dedicada visible desde la plataforma de subastas, un recordatorio brutal de las consecuencias de la resistencia. Algunos propietarios de plantaciones sentían un orgullo particular por su crueldad. Los registros de la plantación Butler, en Georgia, describen cómo el propietario Pierce Butler usaba perros de caza no solo para rastrear a las personas que intentaban escapar, sino también como instrumentos de ejecución, una práctica que, según se informaba, él consideraba una forma de entretenimiento. Butler criaba una raza especial de sabuesos cubanos, entrenados específicamente para cazar seres humanos. El exesclavo Moses Roper describió estos perros en su narrativa. Los perros están entrenados para atrapar a un hombre, pero no para matarlo, a menos que luche o intente escapar cuando es capturado. La plantación Belmont en Mississippi mantenía una jauría de 50 sabuesos cubanos, cada uno valorado en aproximadamente $150, equivalentes a alrededor de $5,000 en la actualidad, lo que hacía que su perrera fuera más valiosa que muchas de las personas esclavizadas que poseía. Sarah Peters, entrevistada en 1937, recordó: «Esos perros eran demonios con piel. Sus aullidos eran la voz misma de la muerte». Las dimensiones psicológicas del castigo en las plantaciones eran quizás incluso más insidiosas que las torturas físicas. La separación de familias se utilizaba como un arma de control, con niños que a menudo eran vendidos lejos de sus padres como castigo por infracciones menores. Frederick Douglass escribió que el hogar queda desolado. A los niños, aunque estén sin madre, no se les permite llorar. Al esposo no se le permite mostrar ninguna emoción cuando su esposa es vendida lejos de él. En la plantación Magnolia, en Carolina del Sur, el capataz William Petway llevaba un registro de comportamiento donde documentaba el uso de la separación familiar como castigo estratégico. Una entrada decía: «El hijo menor de Sarah, vendido hoy después de su segundo intento de escape, pensará 2 veces antes de intentarlo de nuevo». Los mercados de esclavos de Nueva Orleans se hicieron notorios por estas ventas punitivas, con el famoso bloque de subastas del Hotel St. Louis sirviendo como la última etapa de muchas separaciones familiares. La imprevisibilidad del castigo funcionaba como una forma de tortura en sí misma. Harriet Jacobs,
en su narración Incidentes en la vida de una esclava, describió cómo el simple sonido de pasos acercándose podía provocar ataques de pánico entre los trabajadores que nunca sabían si ese sería el momento en que enfrentarían la ira del capataz. En la plantación Whitney, en Luisiana, los registros sobrevivientes muestran cómo el capataz J.P. Benjamin lanzaba dados cada mañana para determinar qué trabajadores serían castigados, sin importar su comportamiento. El exesclavo Henry Box Brown describió esta guerra psicológica en sus memorias. Los pasos del amo eran como truenos en nuestros oídos. Cada paso conllevaba la posibilidad de vida o muerte. La plantación Riverside, en Mississippi, empleaba lo que llamaban la lotería del amanecer, donde se seleccionaban al azar los nombres de los trabajadores para ser castigados, creando un estado perpetuo de terror que los psicólogos modernos reconocerían como un trastorno de estrés postraumático complejo. Los castigos a menudo estaban vinculados perversamente con la productividad. Algunas plantaciones mantenían registros detallados que correlacionaban el castigo con los rendimientos de algodón, creando una contabilidad macabra del sufrimiento humano. La plantación Drake, en Mississippi, conservaba meticulosos registros que mostraban cómo el aumento en la severidad del castigo correspondía con un mayor rendimiento de algodón. Su registro de 1851, ahora preservado en los archivos del estado de Luisiana, incluye la escalofriante anotación: el aumento en el programa de azotes resulta en un incremento del 15% en la producción. Se recomienda implementación en todos los campos. En la plantación Belmont, el capataz Thomas Dabney desarrolló lo que llamó el sistema de corrección graduado, en el que cada libra de algodón por debajo de la cuota resultaba en castigos específicos, meticulosamente registrados en lo que llegó a conocerse como el libro del dolor. El sistema de castigos iba más allá de la violencia física y se extendía a la humillación deliberada. A menudo, los trabajadores eran obligados a limpiar la sangre de sus compañeros del poste de azotes, a participar en el castigo de sus propios familiares o incluso a agradecer a sus torturadores después de ser golpeados. En la infame plantación Angola, el capataz James H. Thompson exigía que los trabajadores castigados recitaran una oración de gratitud que él mismo había compuesto. La plantación Laurel Valley, en Luisiana, mantenía un ritual de corrección en el que los trabajadores castigados debían arrodillarse frente a la casa del capataz cada noche, sin importar sus heridas. Olaudah Equiano, en su autobiografía, describió cómo la propia degradación era cuidadosamente elaborada para destruir no solo el cuerpo, sino también el alma misma. La justificación religiosa a menudo se usaba para legitimar estos castigos. Los propietarios de plantaciones citaban pasajes bíblicos para defender sus acciones, mientras que simultáneamente negaban a sus víctimas el acceso al consuelo religioso. El sermón de 1856 del reverendo Thornton Stringfellow, titulado La sanción divina de la esclavitud, fue ampliamente utilizado en múltiples plantaciones para justificar los castigos extremos. En la plantación Oak Valley, el propietario Samuel Davis exigía que los trabajadores castigados memorizaran versículos bíblicos específicos que justificaban su trato. Frederick Douglass escribió más tarde: «Entre el cristianismo de esta tierra y el cristianismo de Cristo, reconozco la diferencia más amplia posible». La plantación Retreat, en Georgia, incluso mantenía una capilla de castigos especial, donde se realizaban servicios religiosos inmediatamente después de los azotes, obligando a los trabajadores a alabar a Dios mientras sus heridas aún estaban abiertas. Esta arquitectura de crueldad no solo tenía el propósito de mantener el control, sino que buscaba crear un clima de terror perpetuo que hiciera que la resistencia pareciera imposible. Sin embargo, incluso en medio de esta oscuridad, el espíritu humano demostró ser resiliente. La historia de Robert Smalls, quien orquestó una audaz fuga del puerto de Charleston a pesar de saber el brutal castigo que enfrentaría si fallaba, ejemplifica esta resistencia. Charles Deslondes, quien lideró el levantamiento de la costa alemana en 1811 a pesar de saber que enfrentaría la ejecución por tortura, demostró cómo el espíritu humano podía trascender incluso los sistemas de terror más sofisticados. Como declaró Harriet Tubman: «Lo razoné en mi mente.
Tenía derecho a una de dos cosas: libertad o muerte. Si no podía tener una, tomaría la otra. Los instrumentos físicos de tortura utilizados en las plantaciones ahora descansan en museos, pero su impacto psicológico sigue resonando en la sociedad estadounidense. Como señaló el historiador David Blight, la sofisticación de los sistemas de castigo en las plantaciones no solo buscaba controlar cuerpos, sino quebrantar mentes y espíritus de formas que seguirían resonando a través de generaciones. Cada historia de supervivencia, cada acto de resistencia, cada momento de dignidad mantenido frente a la deshumanización sistemática es un testimonio de la indomable naturaleza de la dignidad humana. Campos de aflicción, enfermedad, muerte y negligencia médica en el imperio algodonero de América. En la vasta extensión de las plantaciones de algodón del sur de los Estados Unidos antes de la Guerra Civil, la muerte no era simplemente un visitante ocasional, sino un compañero constante, acechando a los trabajadores a través de una combinación letal de negligencia médica, condiciones de trabajo brutales y enfermedades desenfrenadas. Los campos de algodón, aunque generaban una riqueza sin precedentes para los propietarios de las plantaciones, se convirtieron en campos de exterminio para aquellos obligados a trabajar en ellos. Como escribió Moses Grandy en su narración de 1843, el campo de algodón es donde la esperanza muere, donde los fuertes se debilitan y los débiles desaparecen por completo. Las amenazas más inmediatas para la salud provenían de las propias plantas de algodón. Sus cápsulas de bordes afilados cortaban las manos de los trabajadores miles de veces al día, creando puntos de entrada para infecciones mortales. El doctor Samuel Cartwright, a pesar de sus opiniones racistas, documentó en 1851 cómo estos cortes aparentemente menores con frecuencia se convertían en infecciones sépticas potencialmente mortales. En la infame plantación Dockery, en Mississippi, los registros de los capataces muestran que se esperaba que los trabajadores continuaran recogiendo algodón incluso con las manos gravemente infectadas, lo que llevó a lo que clínicamente llamaban envenenamiento de la sangre por algodón. Una sobreviviente, Sarah Ashley, relató en su entrevista con el Proyecto de Escritores Federales que la muerte de su madre comenzó con un simple corte de algodón. Empezó verde, luego negro y después de 3 días ya no estaba. La plantación Frogmore, en Luisiana, mantenía registros médicos detallados que mostraban que casi un 30% de todas las muertes se atribuían a infecciones derivadas de heridas causadas por el algodón. El doctor James Brewster, un médico itinerante en 1848, anotó en su diario: las manos de estos trabajadores cuentan la historia de 1000 pequeñas muertes. Cada corte es un camino hacia la fatalidad. La prevalencia de enfermedades infecciosas creó una tormenta perfecta de sufrimiento. La malaria, particularmente en las plantaciones de las tierras bajas de Georgia y Carolina del Sur, cobró incontables vidas durante los meses de verano. El libro de registros médicos de la plantación Butler de 1839 registró 32 muertes por malaria solo en el mes de agosto, pero las cuotas de trabajo permanecieron sin cambios. En la plantación Evergreen, cerca de Nueva Orleans, el capataz Thomas Hamilton escribió: «Perdimos a 15 por la fiebre esta semana. Ordené a los trabajadores restantes hacer turnos dobles para mantener la producción». Los brotes de fiebre amarilla fueron particularmente devastadores. La epidemia de 1853 en el delta del Mississippi reveló el brutal cálculo de la atención médica en las plantaciones. Los trabajadores infectados a menudo eran puestos en cuarentena no para curarse, sino para evitar que la enfermedad llegara a las familias de los propietarios de las plantaciones. El infame verano del Jack Amarillo de 1855 en la plantación Greenwood causó 78 muertes en un solo mes, lo que llevó al propietario James Humphreys a escribir a su corredor de algodón: «Los muertos son más fáciles de reemplazar que la cosecha». La tuberculosis, conocida entonces como consunción, encontró un terreno fértil en los abarrotados barracones de esclavos. Los registros médicos del Dr. Josiah Nott en las plantaciones de Alabama mostraban tasas de infección de hasta un 40% en algunas poblaciones de trabajadores, exacerbadas por la desnutrición y el agotamiento. En la plantación Belle Grove, en Luisiana, el Dr. William Cross
documentó cómo la tuberculosis se propagaba por los barracones como fuego sobre hierba seca, matando a 23 trabajadores solo en el invierno de 1851. La enfermedad se propagaba rápidamente en las cabañas húmedas y sin ventanas, donde los trabajadores eran obligados a descansar sus cuerpos destrozados. Frederick Douglass señaló cómo el sonido de la tos resonaba por los barracones durante la noche, un coro de sufrimiento que parecía no tener fin. Los registros médicos de la plantación Whitney revelan una práctica particularmente cruel de obligar a los pacientes con tuberculosis a dormir en casas de la tos aisladas, supuestamente para la cuarentena, pero que en la práctica se convertían en cámaras de muerte donde los infectados eran abandonados sin atención. El impacto físico del trabajo constante creó su propia categoría de muertes. Los trabajadores de campo colapsaban regularmente por agotamiento por calor, especialmente durante los brutales meses de verano, cuando las temperaturas podían superar los 100 grados Fahrenheit, equivalentes a 38 grados centígrados. En la plantación Parlange, en Luisiana, la entrada del diario del capataz James McCarthy, fechada en julio de 1847, dice: 3 cayeron antes del mediodía, fueron reemplazados por nuevas manos antes del anochecer. Los registros de defunciones de la plantación Magnolia de la década de 1850 contienen numerosas anotaciones que simplemente dicen «expiró en el campo», un eufemismo clínico para lo que esencialmente era morir por exceso de trabajo. La abolicionista Sarah Moore Grimke documentó cómo en las plantaciones de Charleston Neck los trabajadores que colapsaban a menudo eran dejados donde caían hasta que terminaba la jornada laboral, convirtiendo sus cuerpos en marcadores sombríos entre las hileras de algodón. Las mujeres enfrentaban horrores adicionales, particularmente durante el embarazo y el parto. En la plantación Wessington, en Tennessee, se esperaba que las mujeres embarazadas mantuvieran una cuota de 200 libras de algodón al día hasta el momento del parto. Mary Reynolds, en su narrativa como esclava, describió haber visto a una mujer dar a luz entre las hileras de algodón. Agarró a su bebé, mordió el cordón umbilical, lo envolvió en su falda y siguió recogiendo. En la plantación Hermitage, propiedad de Andrew Jackson, los registros muestran que las mujeres embarazadas no recibían ninguna reducción en su carga de trabajo hasta el momento mismo del parto, con un capataz anotando con orgullo que una mujer dio a luz y regresó a su hilera en menos de 1 hora. La tasa de mortalidad infantil era asombrosa. En la plantación Smithfield, en Virginia, los registros muestran que casi un 60% de los bebés morían antes de cumplir 1 año. Harriet Jacobs escribió sobre la plantación Oak Alley. Los llantos de los recién nacidos y los lamentos de las madres en duelo formaban un dúo constante de desesperación. La disentería, apodada la enfermedad de la corriente por los trabajadores, fue particularmente devastadora entre los niños. En la plantación Boone Hall, un brote en 1849 mató a 27 niños en menos de 2 semanas. La combinación de agua contaminada, malas condiciones sanitarias y una nutrición inadecuada creó el ambiente perfecto para la propagación de la enfermedad. El doctor Toby Green, un médico de plantación en Georgia, escribió en su diario médico de 1850: «Los niños se consumen ante nuestros ojos, sus cuerpos incapaces de retener siquiera agua». Los pocos registros médicos que han sobrevivido de la época sugieren que las tasas de mortalidad por disentería alcanzaron el 25% en algunas poblaciones de plantaciones. En la plantación de Strehan, el capataz Philippe Leblanc mantenía un libro de defunciones que mostraba que casi la mitad de todas las muertes infantiles se atribuían a la corriente, disentería y enfermedades intestinales relacionadas. La ausencia de una atención médica adecuada convertía condiciones tratables en sentencias de muerte. En la plantación Nottoway, la única asistencia médica disponible era administrada por otros esclavizados que poseían conocimientos secretos de remedios herbales transmitidos de generación en generación. Cuando se proporcionaba atención médica, a menudo era experimental y brutal. En la infame plantación Oak Alley, el diario del médico de la plantación detalla horribles tratamientos, como la sangría para la fiebre y la aplicación de alquitrán caliente en heridas abiertas. Los registros médicos de la plantación Berkeley de 1848
describen cómo se obligaba a los trabajadores enfermos a beber trementina y mercurio como curas. El doctor James Marion Sims, ahora conocido de manera controvertida como el padre de la ginecología moderna, desarrolló sus técnicas a través de brutales experimentos en mujeres esclavizadas sin anestesia en su improvisado hospital en Montgomery, Alabama. Una de sus víctimas, Anarcha, soportó 30 cirugías sin alivio del dolor, ya que Sims creía que las mujeres africanas no sienten el dolor como las mujeres blancas. El impacto psicológico de presenciar muerte y sufrimiento constantes creó su propia crisis de salud. En la plantación Laurel Valley, el capataz Thomas Davidson documentó lo que llamó enfermedad de los fantasmas, donde los trabajadores quedaban catatónicos después de presenciar muertes particularmente brutales. Los relatos contemporáneos describen una condición llamada melancolía fija entre los trabajadores, lo que los psiquiatras modernos probablemente diagnosticarían como depresión severa y trastorno de estrés postraumático. Solomon Northup observó cómo el sonido de la muerte se volvió tan común como el canto de los pájaros. En la plantación Evergreen, una mujer llamada Lucy Thurston mantenía un recuento secreto de muertes tallado en la pared de su cabaña, descubierto durante excavaciones arqueológicas recientes. Esta exposición constante a la mortalidad creó lo que la historiadora Dina Ramey Berry denomina una cultura de supervivencia, donde la muerte se normalizó como parte de la existencia diaria. Como un sobreviviente, le dijo a su entrevistador del proyecto de escritores federales: «Aprendimos a llorar sin lágrimas porque las lágrimas traían el látigo. Incluso la higiene básica les era negada, convirtiendo dolencias menores en condiciones fatales». El inventario de la plantación Drake de 1845 enumeraba una sola pastilla de jabón para 20 trabajadores al mes, apenas suficiente para lavar las manos, mucho menos para mantener una higiene adecuada. En la plantación Melrose, los trabajadores se veían obligados a compartir un solo cubo de agua para beber y lavarse, lo que provocó frecuentes brotes de cólera. La falta de saneamiento básico causaba infecciones cutáneas frecuentes, especialmente en el clima húmedo del sur. La afección conocida como neumonía del algodón, causada por la inhalación de polvo de fibra de algodón, era tan común que se consideraba una parte inevitable de la vida en la plantación. El diario médico del Dr. William Holcomb en los hospitales de esclavos de Richmond documentó cómo el polvo del algodón cubría los pulmones como yeso, provocando una lenta asfixia. El trato que se daba a los trabajadores enfermos o heridos revelaba la cruel economía del sistema de plantaciones. El libro de cuentas de la plantación Whitehall contiene un escalofriante análisis de costo-beneficio que compara el gasto de la atención médica básica con el costo de simplemente reemplazar a los trabajadores muertos. En la plantación Humas House, el propietario John Burnside declaró infamemente: «Es más barato comprar que curar». Los libros contables de la plantación Angola de 1853 muestran un fondo de reemplazo destinado a los trabajadores que se esperaba que murieran por enfermedad o agotamiento. Este cálculo del sufrimiento humano redujo las vidas a meros números en la contabilidad de una plantación. Como decía una carta de un capataz a su empleador: «Los esclavos muertos no recogen algodón, pero los enfermos tampoco, y los enfermos todavía necesitan comer». Los campos de algodón del sur de los Estados Unidos se convirtieron así no solo en sitios de explotación laboral, sino en zonas de catástrofe médica, donde los cuerpos humanos eran literalmente trabajados hasta su destrucción. En la plantación Waverly, en Mississippi, se han descubierto recientemente cartas entre el propietario y su médico en las que discutían el punto óptimo de colapso físico, calculando exactamente cuánto tiempo podría sobrevivir un trabajador bajo condiciones de trabajo máximas. Como escribió el exesclavo Charles Ball, la muerte a menudo se veía como una misericordia, una liberación de una vida de tormento sin fin. En la plantación Flowers, en Carolina del Norte, se mantenía lo que llamaban un calendario de supervivencia, marcando la expectativa de vida promedio de los trabajadores de campo en solo 7 años desde su primer día de trabajo. Sin embargo, incluso en estos campos de exterminio, el espíritu humano demostró una resistencia notable.
las prácticas curativas tradicionales se preservaron y transmitieron en secreto, creando un sistema paralelo de atención que ayudó a muchos a sobrevivir contra probabilidades imposibles. En la plantación Magnolia, una curandera esclavizada conocida como Vieja Sara mantenía un jardín oculto de plantas medicinales, cuyo conocimiento fue documentado más tarde por el proyecto de escritores federales de la Administración del Progreso de Obras. Estas estrategias de supervivencia a menudo involucraban una asombrosa creatividad. En la plantación Hampton, los trabajadores desarrollaron un sistema de canciones de trabajo para identificar qué plantas en los campos tenían propiedades curativas. Los registros sobrevivientes de la plantación Butler Island incluyen marcas misteriosas en las paredes de las cabañas de los esclavos, que los investigadores ahora creen que eran instrucciones codificadas para tratar dolencias comunes. Como le dijo un ex-esclavo a su entrevistador, teníamos doctores entre nosotros, verdaderos sanadores que conocían los secretos de la tierra. La medicina de los blancos mataba, pero nuestros remedios, guardados en secreto, nos mantenían vivos. La caza infernal, cómo ser rastreados, torturados y asesinados a los esclavos fugitivos. La densa niebla que se deslizaba sobre los campos de algodón en la América anterior a la Guerra Civil, a menudo ocultaba más que solo el paisaje. Escondía las huellas desesperadas de aquellos que se atrevieron a soñar con la libertad. En los pantanos brumosos del Okefenokee, en Georgia, los densos bayús de Luisiana y las traicioneras marismas de las Carolinas, estos intentos de escape escribieron un capítulo sangriento en la historia estadounidense. Como escribió Frederick Douglass en 1845, a menudo deseé ser una bestia, prefería la condición del reptil más vil a la mía, cualquier cosa, sin importar qué, para dejar de pensar. Los mecanismos de escape estaban diseñados para ser casi imposibles. Cazadores de esclavos profesionales, como la banda de Patty Cannon, que operaba en la región fronteriza entre Delaware y Maryland, trabajaban en coordinación con los alguaciles locales y los propietarios de plantaciones para crear una red de vigilancia casi ineludible. Sus infames cruces de Cannon, puntos de control estratégicos donde se cruzaban las principales rutas de escape, se convirtieron en trampas mortales para los fugitivos. En Mississippi, el grupo de caza de los hermanos Duncan se jactaba de poder oler a un esclavo fugitivo como los perros huelen a su presa, manteniendo una macabra colección de pertenencias de los capturados como trofeos. En la infame plantación Millwood, en Georgia, el capataz Thomas Thistlewood llevaba registros detallados de sus métodos de rastreo, incluyendo el uso de sabuesos cubanos especializados, criados específicamente para la caza humana. Estos perros, según el relato del esclavo fugitivo William Wells Brown, podían seguir el rastro de un ser humano con más precisión que el de un zorro o un ciervo. La propia geografía conspiraba contra quienes buscaban la libertad. La milla del hombre muerto de la plantación Magnolia, una franja de terreno despejado mantenida meticulosamente alrededor del perímetro de la propiedad, proporcionaba a los patrulleros una vista clara para detectar a los fugitivos. En la plantación Butler Island, el capataz Roswell King Jr. creó lo que llamaba prisiones naturales al inundar deliberadamente áreas bajas para formar pantanos intransitables. La narración de Moses Grandi describe cómo los fugitivos llenaban sus bolsillos con pimiento rojo para despistar a los perros, solo para que el pimiento mismo se convirtiera en un tormento cuando se mezclaba con el agua del pantano y las heridas abiertas. La plantación Singleton en Carolina del Sur mantenía lo que llamaban corredores de restricción, paisajes diseñados estratégicamente para canalizar a los fugitivos hacia puntos de emboscada predeterminados. Las consecuencias de la captura estaban meticulosamente diseñadas para infundir un trauma generacional. En la plantación Butler, el esclavo fugitivo William sufrió lo que el capataz Thomas Thistlewood describió en su diario como un castigo ejemplar: 3 días de tortura metódica que incluían latigazos frotados con sal, seguidos de su encierro en una jaula de metal suspendida de un árbol durante una semana. Sarah, una joven capturada mientras intentaba escapar de la plantación Waverly en Mississippi, sufrió la fractura deliberada de ambos pies, que luego fueron mal curados,
creando lo que los registros del capataz llamaban un recordatorio permanente del precio de la huida. La infame familia Gore de Texas se especializaba en rastrear esclavos fugitivos y desarrolló lo que llamaban castigos distintivos, métodos de tortura específicos que dejaban cicatrices visibles para identificar de qué plantación había intentado escapar una persona. El libro de correcciones de la plantación Whitehall, descubierto en un archivo de Charleston en 1972, contiene escalofriantes anotaciones como 15 de abril de 1848. Sujeto James intentó fuga. Tratamiento: método tradicional de corte del tendón más nueva técnica de remoción de oreja para marcar segundo intento. Resultado: efecto demostrativo satisfactorio en el resto de la propiedad. En la infame plantación Bowman en Luisiana, los fugitivos capturados eran obligados a usar máscaras de hierro con púas hacia adentro, una práctica documentada por el viajero francés C.C. Robin en 1803, quien escribió: «La inventiva de la crueldad aquí supera la imaginación». La resistencia organizada enfrentaba represalias aún más severas. La planeada insurrección de Denmark Vesey en 1822 en Charleston resultó en 35 ejecuciones y la implementación de nuevas leyes específicamente diseñadas para evitar asambleas grupales. Solomon Northup describió cómo los capataces de la plantación de Edwin Epps acusaban al azar a los trabajadores de conspirar en rebeliones solo para mantener un ambiente de terror. La rebelión de Natchez de 1729 condujo a represalias tan brutales que, como señaló el historiador Herbert Aptheker, el río Mississippi corrió rojo con sangre durante 3 días. La guerra psicológica empleada era sofisticada y de gran alcance. En la plantación Rivers Bridge, en Carolina del Sur, el propietario James Hammond desarrolló lo que llamó un sistema de privilegios graduados, que recompensaba a los informantes con mejor comida, ropa y alojamientos, creando un sistema de vigilancia jerárquico. La práctica se volvió tan común que Charles Ball escribió en su narración: «La confianza entre nosotros murió como las hojas en otoño. Cada mañana te preguntabas qué amigo se había convertido en el oído del capataz». La plantación O'Calley mantenía lo que llamaban casas de confort, alojamientos ligeramente mejores otorgados a informantes de confianza, creando símbolos visibles de las recompensas de la cooperación y la inutilidad de la resistencia. Incluso las fugas exitosas a menudo resultaban en victorias pírricas. El caso de Anthony Burns, quien escapó a Boston en 1854 solo para ser capturado bajo la ley de esclavos fugitivos, costó al gobierno $300.000 federal, $40.000, equivalente a más de 1.300.000 en la actualidad, y requirió 2.000 tropas para reprimir a los abolicionistas de Boston. Harriet Tubman, al hablar sobre este período, dijo: «Liberé a 1.000 esclavos. Podría haber liberado a 1.000 más si tan solo hubieran sabido que eran esclavos». La fuga de los Craft, en la que William y Ellen Craft escaparon disfrazándose de amo y sirviente, destacó tanto la posibilidad como la precariedad de la huida. Su narración, Corriendo 1000 millas por la libertad, describe cómo, incluso en los estados libres, vivieron con un temor constante a ser capturados. Las estadísticas de supervivencia eran sombrías, documentadas en los libros de contabilidad de las plantaciones y en los registros abolicionistas con una precisión fría. El registro de fugitivos de la plantación River Ball, fechado en 1855, revela que además de los 27 intentos de escape documentados, hubo 12 fugas sospechosas en las que los cuerpos nunca fueron encontrados, anotadas simplemente como propiedad perdida, presumiblemente fallecido. La Sociedad Antiesclavista de Filadelfia mantenía lo que llamaban el Libro Oscuro, donde registraban los intentos de fuga fallidos que nunca llegaron a su red de apoyo. William Steele, secretario de la sociedad, escribió en su diario: «Por cada Moisés que ayudamos a cruzar el Jordán, 3 se hunden bajo sus aguas». En la plantación Angola, que mucho antes de convertirse en una penitenciaría estatal ya era conocida como las Tierras de Sangre, el capataz Samuel James perfeccionó lo que él llamaba persecución circular, un sistema en el que patrullas montadas cabalgaban en círculos en expansión desde el punto de escape,
coordinando su cacería a través de una red de fogatas de señalización. Las máscaras de hierro que diseñó, descritas en un inventario de 1848 como dispositivos de modificación de comportamiento, se volvieron tan infames que otras plantaciones comenzaron a hacer pedidos de copias. Una sobreviviente, entrevistada por el Proyecto de Escritores Federales en 1937, recordó: «Esas máscaras no eran solo de hierro, eran pura maldad hecha sólida. Podías escuchar a la gente tratando de gritar a través del metal. Sonaba como pájaros muriendo». Las comunidades Gullah Geechee a lo largo de la costa desarrollaron estrategias de resistencia sofisticadas que combinaban prácticas espirituales africanas con técnicas de supervivencia práctica. En el centro Penn de la isla Saint Helena, los arqueólogos han descubierto evidencia de lugares de reunión secretos donde se planificaban rutas de escape utilizando colchas codificadas y canciones. Wade in the Water, un espiritual aparentemente inocente, en realidad contenía instrucciones precisas para despistar a los perros rastreadores. Como señaló el historiador Joseph Opala, cada canción era un mapa, cada oración un plan. La maquinaria económica detrás de este sistema de terror fue detallada con una precisión perturbadora. El libro de contabilidad de la plantación Belmont de 1851 incluye una sección titulada Retornos de inversión en seguridad, que calcula la rentabilidad de diversas medidas antiescape. Una entrada particularmente escalofriante dice: compra de nuevos perros de caza, raza cubana, 900. Prevención estimada de 6 intentos de fuga por año. Valor retenido, 4.800. Retorno de inversión, 533%. La correspondencia del propietario Thomas Belmont con otros plantadores revela una red que compartía mejores prácticas en la prevención de fugas, incluyendo descripciones detalladas de los métodos de tortura más rentables. El impacto transformador de este sistema se extendió mucho más allá de la emancipación. Las técnicas desarrolladas por los cazadores de esclavos influyeron directamente en la aplicación de la ley moderna, particularmente en el sur. La infame penitenciaría estatal de Luisiana, en Angola, aún se encuentra en los terrenos de la antigua plantación, un recordatorio físico de cómo los sistemas de control evolucionaron en lugar de desaparecer. El uso de sabuesos en la aplicación de la ley persistió hasta bien entrado el siglo XX. El último caso documentado fue en 1969, cuando la prisión estatal de Georgia los utilizó para rastrear a reclusos fugitivos. Algunas plantaciones se hicieron legendarias por su brutalidad. La plantación Dockery en Mississippi mantenía lo que llamaban patios de ejemplo, áreas designadas donde los fugitivos capturados eran torturados públicamente. Sus métodos eran tan notorios que las plantaciones vecinas llevaban a sus trabajadores a presenciar los castigos. Como recordó un entrevistado del Proyecto de Escritores Federales, incluso los árboles en Dockery parecían llorar sangre. La plantación Randolph en Virginia desarrolló una reputación por la tortura psicológica, obligando a los fugitivos capturados a servir como sirvientes personales de los capataces, haciéndolos cómplices del mismo sistema del que intentaban escapar. Como escribió el historiador Vincent Harding, el río de lucha en la historia negra nunca ha estado en calma. Cada intento de fuga, ya fuera exitoso o trágico, añadió a una corriente de resistencia que eventualmente ayudó a erosionar los cimientos mismos de la esclavitud. Sin embargo, los mecanismos brutales desarrollados para prevenir las fugas dejaron cicatrices en la sociedad estadounidense que siguen siendo visibles hoy en día, recordándonos que el precio de la libertad no solo se pagó con sudor y sangre, sino con generaciones de trauma y la transformación de instituciones sociales. Y esa es la razón por la que no durarías ni un día en una plantación de algodón. El sol implacable, las manos desgarradas por las espinas del algodón, el peso de un saco de 100 libras cavando en tus hombros, todo bajo la mirada inclemente del látigo del capataz. No era solo trabajo, era un sistema construido sobre el sufrimiento. Solomon Northup lo sabía demasiado bien. Esclavizado durante 12 años, escribió: «Puede haber amos humanos, como ciertamente hay inhumanos, pero no hay un solo esclavo que no prefiera ser libre, porque al final ninguna amabilidad podía hacer soportables las cadenas». La historia no olvida,
y nosotros tampoco deberíamos. Gracias por ver. Adiós.